Hola, en esta tarde vamos a seguir con nuestros estudios de la palabra de Dios y vamos entonces a estudiar el capítulo 7 que lleva como título El pecado. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu santa palabra y poder aprender más acerca de ti y de tu gran amor que tienes para con nosotros. Todas estas cosas te las agradecemos y te pedimos que iluminen nuestras mentes para poder aprender más. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Y bien, la primera pregunta nos dice así: ¿cómo define el pecado el apóstol? Y vamos a ver lo que nos dice el libro de Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. Dice así: cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Entonces, ¿cómo se define el pecado? Es la transgresión de la ley. Nombre la raíz del pecado. Y eso lo vamos a encontrar en Santiago 1:15. Nos dice así: y la concupiscencia, o sea, el deseo ilícito, después que ha concebido, pare el pecado. Y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Entonces, ¿cuál es la raíz del pecado? La concupiscencia, esos deseos ilícitos. Es tan imposible explicar el origen del pecado como lo es dar una razón por su existencia. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado, para hacer enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder contra todo mal. Nada se ensaña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras, Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios, ni error alguno en el gobierno divino que diera lugar a la rebelión. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. ¿Cuál es el fruto del pecado? Y esta respuesta la vamos a encontrar en el libro de Santiago 1:15. Y dice así: y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Eso es lo que va a engendrar el pecado, su fruto es la muerte. ¿Puede el hombre liberarse del dominio del pecado? Y veamos la respuesta que nos dice Jeremías 13:23. ¿Mudará el negro su pellejo y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. ¿Cómo, entonces, se puede decir que el hombre es moralmente un agente libre? Y veamos la respuesta que se nos da ahí en el libro de Juan 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces nosotros podemos ser libres, ¿verdad? En Jesús. Cuando la oferta divina es rechazada, ¿por qué no da inmediatamente al hombre la penalidad con que lo ha amenazado? Veamos qué nos dice Romanos 2:4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento? ¿Qué motiva a Dios a seguir este curso? La respuesta la encontramos en Ezequiel 18:32 y dice así: que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Convertíos pues y viviréis. O sea que Dios soporta al pecador para darle una oportunidad
para arrepentirse, porque cuando él haya pasado su carrera terrenal, ya no habrá oportunidad para arrepentirse. ¿Se imputa la culpa de la transgresión de Adán a sus descendientes? Veamos qué nos dice el libro de Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará por el pecado del padre, ni el padre llevará por el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, ¿qué es lo que se les transmitió a ellos? Veamos qué nos dice el libro de Efesios 2:3. Entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. ¿Qué ha sufrido Cristo por los pecadores? La respuesta va a estar en el libro de Isaías 53:5, y dice así: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué sufrió Cristo en la carne? Hebreos 2:14 nos da la respuesta. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. ¿Podría Cristo haber pagado la penalidad por el pecado en cualquier otra forma? Salmos 89:34 nos dice la respuesta. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. Eso lo dice Génesis 2:17. Pero Salmos 89:34 dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. La paga del pecado es muerte. Eso nos lo dice Romanos 6:23. Si el hombre iba a ser reconciliado con Dios después de haber incurrido la pena de muerte, era necesario que Cristo probara la muerte por cada uno bajo la sentencia de muerte, para satisfacer la justicia y darle al hombre la esperanza de redención. No había otra manera para que Dios mostrara su justicia y justificara al pecador, excepto que Cristo, el justo, muriera por aquellos bajo la sentencia de muerte, y luego declarar la justicia de Cristo a favor del contrito, penitente y creyente pecador. ¿Hay alguna promesa de que todos los pecados serán perdonados? La respuesta está en el libro de Primera de Juan 5:16, y dice así: si alguno viere cometer a su hermano pecado, no de muerte, demandará y se le dará vida. Digo, a los que pecan, no de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que ruegue. Este pecado es referido por el Salvador y lo llama pecado contra el Espíritu Santo. Eso fue explicado por él como blasfemia contra el Espíritu Santo. Esto puede ser hecho como en el caso de los fariseos. Atribuyeron la obra del Espíritu a la agencia de Satanás. También se puede hacer pecando intencionalmente en contra de la admonición del Espíritu hasta que haya sido contristado por última vez. Quedarse sin la ayuda del Espíritu es quedarse sin la esperanza del cielo. ¿Qué precede al perdón de los pecados? La respuesta la encontramos en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Y qué sigue? Hechos 2:38 nos dice: y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Tendrá fin algún día el reino del pecado?
La respuesta la encontramos en el libro de Apocalipsis 5:13. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar y todas las cosas que en ellos están diciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. ¿Cuándo serán quitados los efectos del pecado? La respuesta la encontramos en 2 de Pedro 3:10. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. ¿Por qué debe ser purificada la tierra? La respuesta la encontramos en el libro de Génesis 3:17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Cuán minuciosamente serán limpiados los efectos del pecado? La respuesta la encontramos en Apocalipsis 21:4. Es el último libro de la Biblia y dice: y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Bueno, con esto hemos dado por terminado al capítulo 7 que nos habló del pecado. Los invito a que inclinen el rostro para orar. Padre bendito, te damos gracias, porque a pesar de que estamos en este mundo de pecado, tú nos das la respuesta de que no estamos solos. Tú estás con nosotros todos los días y un día terminará todo esto, Señor. Gracias porque en ti hallamos la esperanza y estamos firmes y seguros. Gracias por este estudio en el nombre de Jesús. Amén.